Soy Giancarlo Basurto. Como ya saben, por medio de este canal estaremos estudiando el libro de Fundamentos para la Dirección de Proyectos según la guía del PMBOK. Esta semana hablaremos acerca del capítulo número 2, la influencia de la organización y el ciclo de vida en los proyectos. Como definimos un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para conseguir un producto, servicio o un resultado único. Vimos cuáles son las formas de dirigir un proyecto, la dirección de portafolio, dirección de programas. Pues bien, en este capítulo hablaremos sobre la influencia de la organización, ya que un proyecto es parte de una organización mayor, ya sean agencias, empresas, instituciones u organismos. Como decíamos, los proyectos y la dirección de proyectos se llevan a cabo en un entorno más amplio que el del proyecto en sí. La comprensión de este contexto contribuye a asegurar que el trabajo que se lleva a cabo esté de acuerdo con los objetivos de la organización y que esté alineado conforme las prácticas establecidas en la organización. Cabe destacar que cuando en un proyecto participan entidades externas, como las que forman parte de una unión temporal de empresas o de un convenio de colaboración, el proyecto será influenciado por más de una organización. Toda organización, ya sea agencia, empresa, institución o cualquier otro organismo, tiene culturas, estilos y además tienen estructuras. La cultura, el estilo y la estructura de una organización influyen en la forma en la que se lleva a cabo un proyecto. La cultura y el estilo de una organización afectan a su forma de llevar a cabo los proyectos. Estos son fenómenos de tipo grupal, conocidos como normas culturales, que se desarrollan con el tiempo. ¿Qué queremos decir con esto? Que la cultura y el estilo es algo que los miembros de una organización, podríamos decir, van desarrollando conforme pasa el tiempo en la práctica de sus actividades. Las experiencias comunes de los miembros de la organización son las que conforman la cultura de la misma. La mayoría de las organizaciones han desarrollado culturas únicas y el uso común de las mismas a través del tiempo. Las culturas y los estilos se aprenden y se comparten y pueden llegar a ejercer una gran influencia en la capacidad del proyecto para alcanzar sus objetivos. El director del proyecto, por lo tanto, debería conocer los diferentes estilos y culturas de la organización que pueden influir en un proyecto, así como también necesita saber quiénes son los que toman las decisiones o influyen dentro de la organización, para, con esa información, trabajar con ellos y aumentar la probabilidad de éxito del proyecto. Entre las culturas y estilos tenemos la ética laboral de las personas, las políticas, los valores y las normas. Una de las normas podría ser el horario de trabajo, ser puntuales, la responsabilidad, la entrega de trabajos a tiempo. Bien. El éxito en la dirección de proyectos de una organización depende en gran medida de un estilo de comunicación efectivo dentro de la organización. Es por esto que mencionábamos que el director de proyecto debe conocer con exactitud cuáles son los estilos culturales de la organización y quiénes son los que toman las decisiones que van a influir directamente en el proyecto. Los interesados o los miembros del equipo del proyecto pueden utilizar comunicaciones electrónicas
tales como correos electrónicos, mensajería de texto, mensajería instantánea, redes sociales, videoconferencias o cualquier otro medio electrónico. Esto con el fin de comunicarse, sea formal o informalmente, con el director de proyecto. Hablemos de la estructura. La estructura de una organización es un factor ambiental de la empresa que puede afectar a la disponibilidad de recursos o puede influir en el modo de dirigir un proyecto. Las estructuras abarcan desde una estructura funcional hasta una estructura orientada a proyectos, entre las cuales se encuentra una variedad de estructuras matriciales. Una organización funcional clásica consiste en una jerarquía, donde cada empleado tiene un superior claramente definido. El nivel superior de los miembros de la plantilla se agrupan por especialidades. Puede ser producción, comercialización, ingeniería, contabilidad. Y a su vez estas especialidades pueden subdividirse en unidades funcionales específicas, tales como la ingeniería mecánica, la ingeniería económica, ingeniería eléctrica, ingeniería de sistemas. Y además, cabe destacar que cada departamento de una organización funcional realizará el trabajo del proyecto de forma independiente de los demás departamentos. Es decir, que si un proyecto abarca una situación de economía, quienes estarán a cargo de esa parte del proyecto sería el departamento de economía. Y, por ejemplo, en un proyecto de desarrollo de software, quien estaría a cargo de la parte del desarrollo sería el departamento de sistemas, y cada uno va a trabajar independientemente del otro. Bien, ahora hablemos de las estructuras matriciales. Una estructura matricial se puede clasificar como débil, fuerte o equilibrada, dependiendo del nivel relativo del poder o de la influencia entre gerentes funcionales y directores del proyecto. ¿Qué queremos decir con esto? Que las organizaciones matriciales débiles mantienen muchas de las características de una estructura funcional. Y el rol del director es más bien el rol de un facilitador o de un coordinador. Los facilitadores trabajan como ayudantes y coordinador de comunicaciones. Ellos no pueden tomar decisiones o hacer que éstas se cumplan de manera personal. Los coordinadores tienen poder para tomar algunas decisiones y gozan de cierta autoridad, pero dependen de un gerente de nivel superior. Las organizaciones matriciales fuertes tienen muchas de las características de la organización orientada a proyectos, ya que el director de proyectos tiene mucha más responsabilidad sobre el éxito del mismo y tiene una dedicación plena y una autoridad considerable, así como el personal administrativo dedicado a tiempo completo. Si bien la organización matricial equilibrada reconoce la necesidad de contar con un director de proyecto, no le confiere la autoridad plena sobre él, ni sobre su financiamiento. En una estructura orientada a proyectos, los miembros de un equipo a menudo están ubicados en un mismo lugar. La mayor parte de los recursos de la organización están involucrados en el trabajo de los proyectos
y los recursos necesarios para el éxito del mismo. A menudo se utilizan técnicas de colaboración virtual para lograr beneficios similares a los de un proyecto en los cuales el equipo de proyecto está ubicado en un mismo lugar. Pero estos tres tipos de estructuras pueden combinarse, dando paso a un nuevo tipo de estructura conocido como una estructura combinada. Muchas organizaciones, a menudo conocidas como organizaciones compuestas, presentan todas las estructuras de los diferentes niveles, como por ejemplo, incluso una organización básicamente funcional puede crear un equipo de proyecto especial para que se encargue de un proyecto crítico o necesario brevemente en la organización. Una organización puede dirigir la mayor parte de sus proyectos como una estructura matricial fuerte o dedicada o orientada a proyectos, pero puede permitir a ciertos departamentos dirigir proyectos pequeños. Bien. Ahora bien, hablemos de los interesados de un proyecto. Un proyecto tiene interesados o partes involucradas. Un interesado es un individuo, un grupo o una organización que puede afectar o se puede ver afectado en las decisiones que se tomen en un proyecto o en las actividades que se realicen. Estos interesados pueden participar activamente en el proyecto o tener intereses a los que pueda afectar, ya sea positiva o negativamente, el proyecto y la terminación del mismo. Los interesados incluyen a todos los miembros del equipo del proyecto, así como a todas las entidades interesadas. Y ya sean entidades internas o externas de la organización, el equipo de proyecto identifica a los interesados, tanto internos como externos, positivos y negativos, ejecutores y asesores, con el objetivo de determinar los requisitos del proyecto y las expectativas de todas las partes involucradas. En esta parte juega un papel muy importante el director del proyecto, ya que él debe conocer muy bien las partes interesadas en el mismo y tratar de que sus objetivos o sus intereses estén conformes a los de la organización o a los del proyecto en sí. Y en tal caso de que no se dé así, debe ser quien mantenga la comunicación entre todas las partes involucradas para llegar a un acuerdo. Los interesados de un proyecto pueden ser el equipo de proyecto, contratistas, clientes o también conocidos como usuarios, dependiendo del contexto del proyecto, y el director de proyecto. El equipo de proyecto está compuesto por los individuos procedentes de diferentes grupos, con conocimientos en una materia específica o con un conjunto de habilidades específicas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Por ejemplo, en el caso de un proyecto integrador de la universidad, el equipo de proyecto con conocimiento de la materia serían los estudiantes, que son los que desarrollan el software en el caso de un proyecto de ingeniería en sistemas. Un contratista o patrocinador también es la persona o grupo que provee recursos y apoyo para el proyecto y que es responsable de facilitar su éxito.
El patrocinador puede ser externo o interno de la organización del director del proyecto. En el ejemplo anterior del proyecto integrador, podríamos decir que el contratista podría ser la universidad en sí, que es la que necesita el proyecto o nos facilita el resultado del mismo mediante las enseñanzas. El cliente son aquellas personas u organizaciones que aprobarán y gestionarán el producto, el servicio o el resultado del proyecto. Los clientes pueden ser internos o externos de la organización ejecutora y pueden existir en diferentes niveles. Por ejemplo, los clientes de un nuevo producto farmacéutico podrían incluir a los médicos que lo recetan, a los pacientes que lo consumen y a las aseguradoras que pagan por él. Son 3 niveles diferentes, pero clientes de un mismo producto o resultado de un proyecto. Y otro de los interesados en un proyecto, como lo habíamos dicho anteriormente, es el director de proyecto, quien, como decíamos, es una parte importante del proyecto. Y una de sus responsabilidades consiste en gestionar las expectativas de los interesados, lo cual puede ser muy difícil, ya que a menudo los objetivos de los interesados son muy diferentes o contradictorios. Una parte de las responsabilidades del director es equilibrar la situación de las expectativas de los involucrados y asegurarse de que el equipo de proyecto interactúe con los interesados de manera profesional y cooperativa. Otro de los interesados importantes del proyecto es la PMO o la Oficina de Gestión de Proyectos. Esta Oficina de Gestión de Proyectos, PMO, busca asesorar los proyectos. ¿En qué sentido? Asesorar las actividades de proyectos tales como la elaboración del cronograma, la preparación del presupuesto, preparación de informes, control de comunicaciones, la gestión de los riesgos, apoyo administrativo. Y cabe recalcar que una PMO existe en cualquier estructura, ya sea una estructura funcional, matricial, débil, fuerte, equilibrada u orientada a proyectos, o una estructura combinada, siempre va a existir una PMO. Y esta PMO va a estar a cargo del sistema de gestión de proyectos, que como lo dice, se encarga de gestionar los proyectos. Este sistema de gestión de proyectos cuenta con herramientas, ya sean herramientas tecnológicas de cualquier tipo que esté aprobada por la cultura o los estilos organizacionales de la empresa, y busca que el desempeño del equipo de proyecto sea eficiente y el resultado del mismo sea óptimo. Estos sistemas de gestión de proyectos pueden ser formales o informales. Podríamos referirnos a un sistema de gestión de proyectos formal, a un sistema de gestión de proyectos documentado y parametrizado de cierta forma, como el tiempo para realizar una actividad, la entrega de un informe, etc. y el tipo de comunicación que se realiza. Y podríamos decir que un sistema de gestión de proyectos informal
puede ser una comunicación breve que se dé entre el director del proyecto y el equipo, sin seguir un protocolo o un estándar. Bien. Los proyectos contienen grupos de procesos. Estos grupos de procesos conforman el ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por la que atraviesa un proyecto, desde su inicio hasta su fin. Un proyecto se puede dividir en cualquier número de fases. Una fase del proyecto es un conjunto de actividades del proyecto relacionadas de manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables. Las fases del proyecto se utilizan cuando la naturaleza del proyecto Las fases de un proyecto se utilizan cuando la naturaleza del trabajo a realizar es una parte de un proyecto única y suelen estar vinculadas al desarrollo de un entregable específico. Importante. Estas fases pueden ser secuenciales o superpuestas. ¿A qué nos referimos con que una fase puede ser secuencial o superpuesta? En una relación secuencial, una fase solo se inicia cuando se completa la fase anterior. Esta naturaleza paso a paso de este enfoque reduce la incertidumbre, pero puede eliminar opciones para acortar el cronograma general. ¿Qué queremos decir con esto? Que si en nuestro cronograma teníamos programado terminar cierta actividad única del proyecto en cierto tiempo y no logramos hacerlo, y al finalizar ese tiempo deberíamos ya estar realizando otra actividad, no podríamos realizar la actividad siguiente hasta no terminar la actividad anterior. Y esto haría que el cronograma de actividades se extienda en vez de acotarlo, en lugar de acotarlo. En cambio, en una fase superpuesta, una fase se puede iniciar antes de que finalice la anterior. Esto puede aplicarse algunas veces como un ejemplo de técnica de compresión de cronograma, o también conocida como una ejecución rápida. Este tipo de fase puede requerir recursos adicionales para permitir que el trabajo se realice en paralelo. Puede aumentar el riesgo y hacer preciso repetir partes del proceso. Si la fase siguiente avanza antes de que se disponga información precisa de la fase previa. Como lo habíamos dicho anteriormente, las fases tienen un inicio y una finalización, y su desarrollo. Una fase puede finalizar con la revisión del trabajo o los entregables, o con una autorización de cierre, que por lo general es una decisión del director de proyectos. El ciclo de vida de un proyecto define el control y la aprobación, el personal involucrado, el trabajo técnico a realizar y los entregables. Cada uno dependiendo de las fases que conforman el ciclo de vida de un proyecto. Bien, este ha sido un resumen de lo que trata el capítulo número 2 del libro Fundamentos para la Dirección de Proyectos según la guía del PMBOK.
Espero me hayan entendido y que les sirva. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.